Pues bien, me he propuesto la tarea de hacer un ejercicio completo que contenga todas las preguntas que a ustedes les han hecho en esta unidad de aprendizaje, que es estadística descriptiva e inferencial. Am, Detecté algunos, digamos, no errores, sino variaciones grandes en el cálculo de la moda, en el cálculo de la media para poblaciones no agrupadas. Entonces eso me motivó a hacer un video que contenga los pasos para obtener la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, además de el procedimiento para poder hacer el histograma, polígono de frecuencia y la ojiva. Y me he propuesto hacerlo en Excel para mostrarle a algunos de ustedes que me han comentado que todavía no lo utilizan, darles una pequeña introducción sobre cómo pueden hacer esto en Excel y obviamente motivarlos a que comiencen a explorar esta maravillosa herramienta de Office. Um, yo sé que no es la mejor, pero es la más usada en el mundo laboral. Entonces, como su asesor, me gustaría muchísimo que tuvieran pues, este primer approach con Excel y que además pudieran resolver sus ejercicios con el mismo. Entonces voy a tratar de cubrir estos dos objetivos, enseñarles un poco de Excel a la vez que podemos replicar las respuestas de nuestros ejercicios propuestos. Pues bien, he tomado una base de datos real de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, ENIG, del año 2018, que se publica bianualmente por INEGI. No les explico mucho a detalle qué trae esta base, pero nosotros vamos a tomar la edad, este campo que se dice, bueno, que se llama edad jefe. Edad jefe representa la edad del jefe de hogar encuestado por ENIG para la recabación de los datos para la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Tenemos 74.647 observaciones, obviamente sin tomar en cuenta el encabezado, y son las que yo voy a utilizar para nuestro ejercicio. Voy a abrir una nueva hoja de Excel. Yo estoy utilizando el Excel que me da la compañía para la cual trabajo. Cisco es una versión 365. Y bueno, um, voy a mantener esta variable aquí arriba. Evidentemente es la edad en años de los jefes de los hogares encuestados. Entonces, también voy a estar utilizando su lectura que viene en su curso. Les quiero hacer un comentario. Las fórmulas que vienen para moda Diana no necesariamente son las que ustedes van a encontrar en otros libros o en internet, porque recordemos que para datos agrupados, pues estamos haciendo una estimación de cada una de las estadísticas que estamos obteniendo, puesto que no conocemos cada uno de los valores a nivel individual. En este caso sí lo conocemos y yo de hecho voy a hacer la comparación de las estadísticas para datos no agrupados como para los datos agrupados. Entonces, igualmente voy a tratar de cubrir con fórmulas las respuestas a la par de que hacemos, digamos, este trabajo de manera más manual. Pues bien, bueno, ya tenemos aquí nuestro encabezado con nuestras observaciones de la muestra. Y lo primero que tenemos que hacer es calcular. Bueno, voy a escribir las preguntas más comunes y vamos a mostrarlas un poco con
Excel. Para el caso de la media, eh, y en el caso de Excel en inglés, tenemos la fórmula average. Aquí nos dice incluso qué está haciendo esta función. Y lo que dice en español es que devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos. Y estos argumentos pueden ser números, nombres, arreglos o referencias que contengan números. No nos vamos a meter mucho en esto, pero nosotros estamos utilizando únicamente números. Aquí apreté la tecla tabulador y ya nos está pidiendo el primer número. Entonces voy a seleccionar este y voy a dar la combinación de teclas Shift, Control y la tecla de hacia abajo para seleccionar todo. En este momento cierro el paréntesis y vamos a obtener una media que nos está indicando que, y bueno, vamos a dejarlo por convención, como les comenté en el curso, a 2 dígitos, que los jefes de hogar en promedio en México, los jefes de hogar encuestados en México tienen un promedio de 49.8 años al momento de la encuesta. Um, Igualmente, para calcular la moda, sencillamente utilizamos, bueno, para poner la fórmula, seleccionamos la celda, apretamos Shift y la tecla 0 para que nos dé un igual. Y en ese momento escribimos el nombre de la función, que en este caso es mode en inglés. A ustedes les tocará buscar el nombre o el correspondiente en español. Mode nos está pidiendo igualmente números, para lo cual yo voy a desplazarme con la tecla izquierda hasta la primera observación de la edad. Igualmente combinación de teclas Shift, Control y tecla hacia abajo. Cerramos paréntesis, Enter. Quiere decir que el número que más se repite en este conjunto de datos es 42. Igualmente, la mitad de las observaciones, es decir, la mediana, la vamos a encontrar con la función median. Nos posicionamos en la celda, Shift 0, nombre de la función, median, tabulador, tecla izquierda, seleccionamos datos con control, Shift Control hacia abajo, cerramos paréntesis. Quiere decir que el número que está a la mitad de las observaciones es el 48. Nos pedían también la varianza. Varianza. En este caso le voy a poner varianza poblacional, primero para ejemplificar la fórmula. En este caso sabemos que es una muestra, pero imaginemos por un momento que es una población completa. Igualmente ponemos igual y buscamos var_p, que es population variance. Me desplazo para seleccionar todos los datos y esta es nuestra varianza. Aquí hay dos vertientes para calcular la desviación estándar. Standard deviation poblacional, ¿no? Yo aquí tengo una función que saca la raíz cuadrada, que es square root. Y selecciono la tecla de arriba. Y eso nos daría la varianza poblacional y la desviación estándar poblacional. El primer camino fue sacar la raíz cuadrada de la varianza, pero también tenemos una función en Excel que es precisamente Standard Deviation for Populations. Igualmente seleccionamos conjunto de datos y si se fijan tenemos una función propia de Excel que nos da directamente la desviación estándar poblacional. Ahora voy a sacar la varianza muestral. En este caso solamente va a ser variance for samples o lo mismo var.s. Igualmente vamos a seleccionar los datos y vemos que la varianza poblacional
difiere muy poco de la varianza, perdón, la varianza, sí, la varianza poblacional difiere muy poco de la varianza muestral. Igualmente podríamos, perdón, igualmente vamos a hacer el cálculo para la varianza, para la desviación estándar muestral y nuestra primer approach que habíamos comentado es sacándole la raíz cuadrada a la varianza muestral y utilizando la fórmula que ya viene directamente en Excel, que es el Standard Deviation for Sample. Una vez más observamos la correspondencia de los valores. Y bueno, hasta este punto les he mostrado ya. O si quieren ver si quieren ver esta vista de qué es lo que está seleccionado y ver la fórmula de nuevo, se posicionan sobre la casilla y le dan la tecla F2. Tecla F2 va a abrir la fórmula. Vamos a ver lo que está seleccionado. Es el correspondiente de lo que estoy haciendo aquí. Con Escape F2, Escape F2. Ok, ya tenemos nuestros datos. En el caso de datos, no, la mayoría de las estadísticas descriptivas que nos piden para el caso de datos no agrupados. Ahora nosotros vamos a proponer agrupar los datos mediante la regla de Sturge o Sturges, si así le quieren llamar, para lo cual, bueno, sabemos que es 1 más 3.3 veces el logaritmo de base 10 del número de observaciones. Voy a borrar esta fórmula aquí y voy a copiar la que ustedes tienen en sus notas o en los textos de de la unidad de aprendizaje. Ok, me parece que está aquí. La regla de Sturge nos va a ayudar a obtener el número de clases para agrupar para tener una tabla de datos agrupados, ¿no? Entonces, yo para lo cual voy a utilizar también la herramienta o el software OneNote de Office 365 para hacer recortes de la pantalla. Le voy a poner un formato con un borde de color negro. Bueno, aquí tenemos nuestra regla de Sturges o Sturge. Ok, ¿qué nos va a dar esta fórmula? Primeramente me gustaría que fuéramos calculando cada una de las cosas que necesitamos. Mm, Aquí a la derecha, aquí vamos a tener, digamos, todas las letras que vamos a estar ocupando en nuestras fórmulas. Entonces, la primera letra que vamos a ocupar es N para la población o la muestra en este caso. Y voy a utilizar una función de conteo igual count. Bueno, les voy a mostrar qué es lo que dice. La función count va a contar el número de celdas en el rango que contengan números. Es decir, yo podría seleccionar todo esto con la combinación de teclas Shift, Control, tecla hacia abajo y Enter. Tengo el número, o pude haber seleccionado igualmente, atendiendo un poco a la definición, dice que nos va a contar todas las celdas que tengan números en el rango. Entonces el rango ya ocupa dos columnas y nos debería dar exactamente el mismo conteo. Nos da exactamente el mismo. Entonces regresamos a la primera versión en la que copiamos solamente el rango con puros números. Entonces esta va a ser nuestra n. Sabemos que para los cálculos para las muestras vamos a utilizar n-1. Entonces vamos a decir este de arriba menos 1. También sabemos que vamos a ocupar n entre 2
para el cálculo de la mediana. Y entonces vamos a decir n entre 2. Ok, aquí tenemos algunas variables que vamos a ocupar. Y ahora vamos a determinar el número de clases, es decir, k. Y k únicamente va a ser 1 más 3.3 veces. Tenemos la opción de darle asterisco o simplemente dejarlo con paréntesis. Lo voy a hacer con asterisco para que sea más ejemplificativo y más acorde a como uno lo escribiría. Por el logaritmo, aquí es un logaritmo, pero tenemos que especificarle la base o podemos seleccionar el que ya trae base 10 del número n. Como no cerré aquí el paréntesis en esta parte y únicamente le di enter, me está diciendo, oye, encontramos un error en tu fórmula y tratamos de corregirlo con esta otra fórmula. ¿La aceptas? Sí, porque lo que está corrigiendo es poniendo esto, completando esta parte. Entonces nos está sugiriendo eh, un número de clases que es 17. Sus notas nos recomiendan de 5 a 20 clases. Como no podemos tener clases con decimales, aquí a la fórmula le voy a anexar otra función que se llama round y ustedes deben encontrarla en su Excel si está en español como redondear. Redondear nos va a pedir un número, que en este caso es toda esta fórmula. Toda esta fórmula nos va a dar un número. Voy a golpear el botón para la coma y le voy a dar el número de dígitos, pero en este caso los dígitos representan las cifras decimales. Nosotros no queremos cifras decimales, entonces le vamos a poner 0 y cerramos el paréntesis. Entonces tenemos 17 clases. Ahora, también necesitamos calcular el número máximo, el número mínimo y el rango. Máximo lo vamos a obtener con la función max, tabulador. Me desplazo hasta la izquierda, selecciono todos los valores y cierro paréntesis, enter. El número máximo, es decir, tenemos una persona que al momento de la entrevista dijo tener 110 años, lo cual es bastante interesante. Voy a mostrarles otra alternativa para no estar seleccionando todos los datos todo el tiempo. Voy a seleccionar todos los datos que contienen números. Y en esta parte de aquí, donde está este drop down, si ustedes ven, dice nombre de la caja. Aquí vamos a darle un nombre al rango y aquí vamos a ponerle datos guión bajo edad. Procuren llenar esta cajita con datos que no contengan espacios ni caracteres especiales. Si no saben lo que son los caracteres especiales, por favor busquen en internet. Damos enter. Y eso nos va a facilitar un poco los cálculos o digamos el número de veces que apretamos una tecla. Igualmente para seleccionar el mínimo buscamos la función min, que nos va a dar de manera análoga el mínimo de un conjunto. Aquí lo dice, y se va a retornar el número más chico de un conjunto de valores y va a ignorar los valores lógicos y el texto. Tabulador, y ahora en lugar de seleccionar todos los datos, recuerden el nombre que le dimos, que era da. Con la pura D, si se fijan y navegamos, ya nos está dando un rango, el cual tiene el nombre datos-edad. Entonces, sin seleccionarlo, o bueno, más bien navegando con las teclas, con las flechitas hacia abajo y apretando el botón tabulador, ya nos está seleccionando, si se fijan, del lado izquierdo,
todos los datos que sabemos que contienen las edades de nuestra muestra. Cerramos el paréntesis. Ahora, como sabemos que el rango simplemente es la distancia que hay entre el número máximo y el número mínimo de las observaciones, hacemos una pequeña resta. Ahora sí, vamos a determinar el ancho de clase. Entonces, simplemente el ancho de clase será el rango entre el número de clases que queremos tener. Para este caso muy específico, no sé si hacerlo con decimales o con números enteros. Me voy a decantar por hacerlo con decimales, puesto que yo se los pedí así. Pero en realidad lo conveniente sería que los anchos de clase fueran números discretos, es decir, números enteros, para lo cual igualmente aplicaríamos la función round sin decimales, y esto nos sugeriría un ancho de 6, un ancho de clase de 6 o un intervalo de clase de 6. Entonces, me parece que lo voy a dejar en números enteros en este caso. No, bueno, vamos a dejarlo en decimales. Vamos a ponerlo a 2 decimales. Y trabajemos tal como yo se los pedí. Ok, estamos en condiciones de comenzar a construir nuestra tabla que va a contener todos los datos de donde vamos a sacar, de donde vamos a obtener todas nuestras estadísticas descriptivas para gráficos, perdón, para datos agrupados. Lo primero que tenemos que poner es el límite inferior de nuestro ancho de clase y el límite superior. Como límite inferior, evidentemente va a ser nuestra observación más chica. Y de ahí el límite superior únicamente será el límite inferior más el ancho de clase que estamos determinando. El siguiente valor únicamente será nuestro límite superior del ancho de clase o de la clase anterior más el decimal más próximo, que en este caso no sería un decimal, sería una centésima, es decir, 19, es decir, perdón, a nivel de fórmula es este más 0.01. Igualmente, para el caso de el cálculo del límite superior de la clase número 2, vamos a sumarle al valor de la izquierda nuestro ancho de clase. Igualmente podemos hacer, llamarle a esta sola celda vamos a poner ancho K y hubiera sido exactamente lo mismo. Si se fijan hay un valor de 2531. Podríamos haber dicho el valor de la izquierda más ancho K. Ahora viene algo importante. Si tú seleccionas estas dos casillas con Shift y la flecha derecha, y luego seleccionas con flecha hacia abajo otras casillas y apretamos la combinación de teclas Control más D, se rellenan las fórmulas que están en la primer parte del rango. En el caso de ustedes, si fuera en español, la verdad no recuerdo cuál es la combinación de teclas, pero ustedes podrían investigarlo. Bueno, entonces verificamos que cada uno de
nuestras fórmulas sea copiado. Nosotros necesitamos tener 17 clases. Ahorita llevamos 5. Voy a insertar en en la parte posterior de lo que ya hemos calculado con control, seleccionando la primer fila y la combinación de teclas control más. Voy a insertar celdas hacia abajo, lo cual me insertará una celda, dos celdas aquí y todo esto bajará. Lo estoy haciendo y le voy a poner ceros. Y ahorita no lo voy a explicar, pero ustedes se van a dar cuenta para qué sirve. Voy a proceder a seguir bajando la fórmula. Control D. Recuerden que tenemos que llegar hasta el máximo de 110 años. Aquí ya me pasé. Entonces aquí debería haber 14, 17. Ya tenemos 17 clases. Que van desde el 14, es decir, la persona que tenía 14 años y que dijo ser jefe de familia al momento de la encuesta, como la persona que tenía 110 años y que se encuentra en este rango al momento de la encuesta. Estoy manteniendo decimales porque así lo hice, así se los pedí a ustedes, aunque en este caso no se justificaría tanto. Creo que en su ejercicio tampoco, puesto que eran números discretos y podríamos haberlo dejado a números discretos, en este caso del ancho de clase. Pero vamos a dejarlo así porque es un caso un poquito más complicado y así si cubrimos el aspecto más complicado de un problema y lo entendemos, el más simple pues no tendrá problema. Bueno, entonces tenemos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Voy a escribir la palabra clase. Voy a escribir un 0 aquí. Aquí voy a bajar la fórmula. Ahorita van a ver, al final van a ver por qué. Bueno, no al final, en algún paso más adelante van a ver por qué estoy haciendo esto y por qué estoy anexando ceros. Aquí les voy a enseñar otra función que se llama concatenar. Nosotros generalmente vamos a ver en los libros, en nuestros apuntes, en los textos, que la clase viene de un número, por ejemplo, 15 al 20, ¿no? Perdón, me estaba poniendo un... Ok, no hay problema con esto. Nosotros vamos a lograr que estos dos números tengan este formato con la función concatenar. Concat. Golpeo el botón de tabulador y selecciono el primer valor que quiero poner. Coma, abro comillas, guión medio, cierro comillas, coma, y el siguiente valor que quiero concatenar. Cierro el paréntesis y ya tengo un texto que me va a indicar el nombre de la clase. Recuerden que este simplemente es un nombre. Con esto vamos a hacer los cálculos. Estos nombres nos van a servir posteriormente para poder realizar nuestras gráficas. Entonces me posiciono en la casilla con Shift, selecciono todas las celdas hasta hasta la última clase y con combinación de Control Enter, perdón, con Control D, bajo bajo todos los todas las fórmulas. Si se fijan, las fórmulas nos están arrojando bastantes decimales. Es pertinente insertar dentro de esta función otra función que se llama texto, a la cual le vamos a aplicar el valor y le vamos a dar un formato. Este formato que vamos a utilizar es, bueno, coma, metemos el formato abriendo dobles comillas, escribiendo 0, punto, 0, 0, cerrando comillas, cerrando
el paréntesis para la función del primer texto y poniendo texto igualmente para el siguiente valor. Coma, comilla, 0.00, comilla, cierro. Y observen cómo este tiene muchos decimales y con esto lo vamos a evitar. Voy a seleccionar todo el rango, control D, y me he evitado tener que escribirlo a manita. Evidentemente esto yo lo pude haber hecho bastante más rápido y con esto nos hubiéramos evitado escribir. Ahora aquí no debía haber escrito 0, más bien esta clase significa todos aquellos valores menores a 14. Perdón, son mis compañeros de trabajo. Es decir, aquí vamos a escribir menor que 14, menor que 14, y aquí será mayor a 110.21. 110.21. Déjenme rápidamente contestarle a mis compañeros de trabajo. Vamos a organizar un jueguito. Y continuemos nuestro ejercicio. Muy bien, ya tenemos la clase y ahora lo siguiente para calcular será la frecuencia. Esta fórmula me encanta. Frecuencia, y le vamos a poner F. Aquí sí también 0, porque no va a haber ningún valor por debajo de 14. Esta es una fórmula matricial. No les explico mucho al respecto porque es un concepto un poco complicado, pero les voy a enseñar cómo se hace. Nosotros vamos a seleccionar igual y le vamos a poner frequency. En mi caso, el tabulador me está pidiendo un data array, es decir, cualquier arreglo de datos. En este caso puede ser un rango y ese rango ya tiene un nombre, que es datos, edad. Me está pidiendo los límites superiores para poder calcular la frecuencia, hacer el conteo por cada clase. Voy a seleccionar únicamente los del límite superior sin seleccionar el 0 y hasta abajo. Voy a cerrar. Disculpen, tenía que haber seleccionado primero todo. Bueno, ya les mostré lo que no deben hacer. Lo primero que deben hacer es seleccionar todo el rango. Luego Shift 0 para igual. Escribir frequency, tabulador. Escribir el nombre de los datos. Seleccionar el límite superior de, de los anchos de clase. Cerrar el paréntesis y aquí no le vamos a dar Enter directamente. Vamos a seleccionar la combinación de teclas Control, Shift y Enter para que se rellene solito. ¿Cómo sabemos? Imagínense que a ustedes les hubieran dado esta labor. Hazme, sí, agrúpame estos datos. En este punto hubieran tenido que, ¿cómo lo hubieran hecho? Hubieran contado todo lo que está por debajo de 1965, uno por uno, con colorcitos. A lo mejor hubieran hecho otras fórmulas. A lo mejor ustedes ya conocían esta fórmula, no lo sé. Pero se las muestro. Si se fijan, la diferencia es que aquí tenemos bueno, antes de que seleccione hay unas llaves. Estas llaves indican que esto es una fórmula matricial. Y la fórmula matricial la obtuvimos con la combinación de teclas Control, Shift, Enter. ¿Cómo sabemos que está bien? Porque nosotros previamente habíamos contado los valores y son 74.647. Si yo selecciono todos estos valores debidamente partidos, de acuerdo a cada clase, son 74.647. Esto definitivamente les va a ahorrar mucho trabajo. Escribo 0 aquí. Todavía no les he dicho para qué es, pero va a ser de mucha utilidad. Déjenme conectar mis audífonos
que ya me dio el aviso que se está quedando sin batería. Y el cable, parece que tengo el cable aquí, pero no lo encuentro. Caramba. Tampoco es. Debió haber parado el video. Pero bueno, creo que puedo acabar antes de que se me acabe la... Ah, bueno, aquí tengo un cablecito. Y con este nos vamos a amparar por mientras. Ah, perdón. Listo, ya está cargando. No nos vamos a quedar sin batería por el momento. Entonces, ya tenemos el cálculo de la frecuencia y vamos a calcular la marca de clase. O punto medio, como le llamo yo. Aquí también 0. Y el cálculo del punto medio sencillamente va a ser el límite superior más el límite inferior, dividiendo esta nueva distancia entre 2. A este punto ya sabemos cómo bajar la fórmula con control D. Igualmente escribo un 0. Ahora vamos a calcular el límite real inferior, que honestamente, y el límite real superior, que honestamente yo no he visto en otros textos, pero vamos a calcularlo de acuerdo como ustedes se los piden en su texto. El límite superior será el superior de la primera clase más el límite inferior más el límite inferior de la clase siguiente de 2. Y para obtener el límite real inferior, simple y sencillamente le vamos a restar nuestro ancho de clase. ¿Qué ancho de clase para ustedes me parece que es I? Sí, me parece que es I en su caso. Vamos a dejar ambas fórmulas hasta llegar al último. Los ceros, que todavía no les he dicho para qué son. Y vamos a empezar a hacer algunas multiplicaciones. En este caso vamos a multiplicar la frecuencia por el punto medio o marca de clase. Voy a poner 0 y esto va a ser igual a la frecuencia por la marca de clase. Selecciono esto con Shift hasta abajo. Control D para jalar la fórmula. Respectivo 0. Y hasta este punto nosotros necesitamos la suma de todo esto, ¿no? Entonces, para nosotros representar la suma, voy a insertar el símbolo griego sigma. Y voy a copiar esta parte de aquí. Acá. Voy a dar un paréntesis para tener una fórmula de lo que estamos haciendo. Esto sencillamente va a ser la suma de todos estos valores. ¿Qué va a pasar cuando esta suma la dividamos entre el número de observaciones? Simple y sencillamente estamos obteniendo la media. En este caso es el... perdón. Sería esta entre el número de observaciones, pero como es una muestra, vamos a dejarlo con n-1. Vamos a dejarlo con 2 decimales, como yo les comenté. Y vamos a tener un valor muy próximo a la media que nosotros calculamos inicialmente. Recuerden que como estamos haciendo una estimación, dado que aquí en este ancho
Desconozco los valores reales, solo sé que están entre 19.65, entre 14 y 19.65. No sé si todos son 14 o 19.65 o todos son 15, pero es una estimación bastante aproximada. Una diferencia de 19, perdón, de 11 centésimas. Muy bien, ya tenemos la media, entonces a esta casilla le voy a nombrar media para nuestra siguiente fórmula. Y nuestra siguiente fórmula va a ser la marca de clase menos la media que ya obtuvimos, para lo cual voy a hacer el símbolo de mu, aunque la media muestral se ejemplifica con x barra, yo la voy a dejar con x, perdón, con mu, aunque mu se utiliza para las poblaciones, pero haciendo esta aclaración, proseguimos. Y entonces, marca de clase menos mu, es decir, la distancia que hay entre la media y la observación, que en este caso la observación es el punto medio, lo elevamos al cuadrado, ¿sale? Entonces este sabemos que es 0 y aquí vamos a hacer nuestra magia. Decimos nuestra marca de clase menos nuestra media, todo esto elevado al cuadrado. El cuadrado lo estoy poniendo con Alt GR y a dos teclas del botón Enter grande hay una tecla que tiene un corchete izquierdo, llave izquierda y este signo que estoy poniendo aquí que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, la combinación es Alt GR, la tecla que les he comentado y la barra espaciadora. Luego golpeamos 2. Y aquí tenemos la desviación respecto de la media al cuadrado para cada una de las clases. Y voy a copiar esto de aquí. Lo veo. Esto, la sumatoria de esto, para lo cual este sigma, es decir, la sumatoria de todo esto, simple y sencillamente es la suma de esta columna, sin incluir los ceros, aunque no nos afectaría. Y lo de abajo sería todo esto entre n-1. Aquí debe haber puesto entre. Aquí sería entre 1 porque estamos haciendo alusión o referencia a una muestra. Perdón, aquí todavía no es n-1, esta fórmula la voy a copiar abajo. Y a la de arriba le voy a quitar el n-1 porque apenas esto fue la suma. Y a la suma la vamos a dividir entre n-1. Que no está cuadrado. Pero bueno, esto sería la varianza. La encuentro muy chica. Y ahora sí copio esta fórmula e indico que todo esto se está elevando a la medio, que es el equivalente a sacar la raíz cuadrada. Diríamos que sería square root de esto y sería 45. Es decir, nuestra standard deviation sample para la muestra es de 0.45. Es decir, que los datos están bastante próximos entre sí. Déjenme verificar si entre la al cuadrado. Sí, todos siempre revisen sus datos para que tengan lógica. Toda la suma son 15.500.
está bien. 15.900, sí, obviamente entre un número tan grande como 74.000, pues da este dato. Ok, entonces hasta este punto ya tendríamos muchas de nuestras observaciones, de nuestras estadísticas calculadas. Y ahora vamos a calcular nuestro, o vamos más bien a ver qué número es el más grande. Y recuerden que esto es prácticamente una adivinanza. Para calcular la moda necesitamos primero ver ustedes también calculaban en esta parte la frecuencia acumulada. Si de repente les hace falta espacio y ya no saben dónde meterlo y se les mueve todo, seleccionen toda la columna, toda esta parte de aquí, denle control más para insertar datos a la derecha. Fijan, nada de acá se movió, o sea, se movió pero no se movieron los datos, o sea, no cambiaron las fórmulas. Esto es frecuencia. 0, y este va a ser el de arriba, más el de la izquierda. Vamos a bajar todos hasta acá. Aquí sí no voy a escribir 0, ahorita ustedes van a ver por qué. Entonces vamos a identificar, perdón, vamos a empezar con la mediana. El dato que está a la mitad. Nosotros previamente ya habíamos calculado quién es n entre 2. N entre 2 son 37.323. Nosotros vamos a ubicar que el 37.323 va a estar en esta parte de aquí. Entre 47 y 53. A esta parte le vamos a dar un colorcito para identificar que esta es la clase. Aquí de hecho le podemos poner insertando. Vamos a poner aquí clase media. La clase de la media. Y nos piden el límite real inferior de la clase de la media, que en este caso ya lo tenemos calculado. Me parece que es la suma. Ok, vamos a usar su fórmula. Es esta. Una vez más la voy a copiar. Nos la vamos a traer a nuestro Excel para referencia. Por aquí arriba, no importa. Los movemos estos. O bueno, lo hacemos más chiquito. Espero que ahí se vea. Nos piden el FA, que no es otra cosa más que la frecuencia acumulada de todas las frecuencias. Sí, la frecuencia acumulada desde la primer clase hasta la clase anterior a la clase de la media. En este caso es esta de aquí, la anterior. Ahora sí. IFC finalmente pues es la frecuencia que está contenida en la clase de la media. En este caso es esta. Y ahora sí, hacemos el cálculo de la mediana. La mediana va a ser el límite real inferior más el conjunto de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la clase de la mediana. Todo esto entre la frecuencia que se observa en la clase de la mediana. Y finalmente multiplicado por el ancho de clase. Que
nuestro caso es 565. Eso nos va a dar una mediana de 48. Y que bajado, ay, perdón, pasado a dos decimales nos da un 48,83. Igualmente hagamos esto con la moda, pero antes de la moda sabemos que tenemos que calcular de 1, la diferencia 1, la diferencia 2 y la diferencia 1 más la diferencia 2. Posteriormente vamos a calcular la moda. Me voy a traer la fórmula igualmente. Esta es. Como referencia, la voy a pegar, le voy a dar su formato con... Ahora bien, la D1 va a ser la frecuencia de la clase. Aquí cuál es la clase de modal. También esto es una adivinanza, pero estamos presuponiendo que la mayor repetición de datos iguales se va a dar donde hay más frecuencia. Entonces le voy a poner un color nuevo a este. Hasta ahorita en todos sus ejercicios había habido, habían coincidido las clases de la media y de la moda. Aquí no va a ser el caso, lo cual es bastante bueno. Entonces de 1, la diferencia 1 va a ser la frecuencia observada de la clase modal menos la frecuencia anterior. Y de 2 va a ser igualmente la frecuencia de la clase modal con la frecuencia de la clase siguiente. Hacemos la suma. Y ahora sí hacemos el cálculo de nuestro... En este caso nos faltó un dato. Lo voy a insertar aquí seleccionando esta parte. Control más. Haciendo que las celdas vayan abajo. Nos falta el límite modal, me parece que es. Y el límite modal, ¿quién es? Es sencillamente el límite real inferior de la moda. Ahora sí, estamos en condiciones para calcular nuestra moda, donde tenemos que es el límite real inferior de la moda más D1 entre la suma de D1 con D2. Todo eso multiplicado por nuestro ancho de clase o I. Y redondeándolo a dos cifras decimales, vamos a obtener una moda de 39,86. Hasta este punto ya tenemos todas las estadísticas para datos agrupados que generalmente nos están pidiendo. Media, mediana, moda, varianza, desviación estándar. Ahora vamos a pasar a la parte interesante de... déjenme contestarles a estos muchachones. Vamos a necesitar un auxiliar de la frecuencia. Voy a pegar como valores. Y un auxiliar de la frecuencia acumulada. Igualmente como valores. Y vamos a hacer nuestras gráficas. Voy a seleccionar desde el nombre clase hasta abajo. Y ahora sí la frecuencia 0 hasta el 0. Como lo seleccioné desde aquí sin soltar el clic izquierdo hasta abajo. Tecla control sin soltarla, clic izquierdo hasta abajo.
Y le voy a dar a insertar, le voy a dar datos de columna, la primera opción. Voy a darle en el estilo, a mí este estilo de acá. Le voy a dar cambiar tipo de gráfico. Está el combo, estar agrupado. Ah, no, perdón, este todavía no es, este todavía no es. Todavía no estamos en esa parte. Para que se vea el histograma propiamente hablando, vamos a seleccionar haciendo clic en una de las columnas, clic derecho, formato del dato de series. Lo primero que está aquí son estas barritas, la última opción, la de gap width, no sé cómo está en español. Vamos a deslizar este pequeño barrita hacia la izquierda completamente hasta que dé el 0, para que se junten todas. En el bote de pintura le voy a dar borde, me gusta darle una línea sólida de color blanco. Y finalmente voy a seleccionar de nuevo, clic en más, le voy a dar títulos del eje X y le voy a dar que me ponga los datos. Aquí voy a escribir frecuencia, escribir histograma, aquí voy a escribir intervalo de clase y listo. Ahora, ¿ya vieron para qué sirvieron los ceros? Porque por encima de todo esto no hay datos y por debajo tampoco. Esto nos va a servir mucho para la construcción de la ojiva. Hacerlo un poquito más grande, pues para que los datos no se encimen. Es un histograma muy bonito. Ahora, igualmente vamos a seleccionar clase hasta abajo, hasta el mayor que, y la frecuencia, y exactamente la columna duplicada que tuvimos auxiliar aquí. Y le voy a dar insertar gráfico de columna, se pone este doble. Una vez más voy a seleccionar el que a mí me gusta, que es este. Voy a cambiar el tipo de gráfico y ahora sí, en el combo, datos cluster, que no recuerdo ahorita la traducción. Y ya tenemos nuestra polígono de frecuencia con histograma. Repetimos los pasos seleccionando las columnas, yendo a estas barritas. La última opción, seleccionamos hasta la izquierda para que esté en 0. Le damos una línea sólida blanca. 75 está perfecto. Ahora seleccionamos. Ahora vamos a seleccionar las líneas. Y la línea me gusta que esté en 1. Le vamos a dar una línea con marca. Vamos a dar las opciones de marca. Está directo. Vamos a poner un X. Y listo. Tenemos una gráfica de histograma con polígono de frecuencia. Este de aquí. Más le vamos a poner los títulos del eje. De los ejes, perdón. Igual vamos a darle histograma con de frecuencia. Aquí va a ser la frecuencia y aquí va a ser el intervalo. Ustedes pueden jugar con las opciones de la gráfica para que vayan viendo qué opciones tienen y aprendan un poco más del buen Excel. Finalmente, nuestra ojiva la vamos a realizar seleccionando igual clase, nuestra frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada
auxiliar. Vamos a darle a insertar columnas. Seleccionamos el tipo, el estilo de gráfica que me gusta, cambiamos el tipo de gráfica, vamos al combo, aparece el que necesitamos, voy a borrar y a ver si les puedo enseñar un truco, a ver si me sale, para no tener que estar dándole todo el, todas las características que cambiamos, le voy a dar copiar. Aquí mismo le vamos a dar formatos. Miren, no necesitamos hacer todo lo que ya habíamos hecho, excepto pues escribir la diferencia aquí que es frecuencia acumulada, frecuencia, perdón, acumulada. Y aquí igualmente intervalo de clase y aquí me parece que esto es este histograma con hojilla, histograma de frecuencia acumulada con ojiva. Y listo, hemos terminado. Um, entonces les recomiendo que para su trabajo pues ya puedan utilizarlo. Bueno, vamos a hacer un último. ¿De qué se trata esto? Estamos viendo que, bueno, como tengo poco tiempo, finalmente les voy a dejar el análisis de los datos de las edades a ustedes. No es necesario que lo escriban en clase. La clase sencillamente piensen qué significan todas estas estadísticas. Espero les haya servido bastante esta ayuda. Muchas gracias. Soy Carlos Solís y soy su asesor de estadística descriptiva. Cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Hasta luego.